Hola chicos, en el tema de física nos ha quedado todavía por ver la suma de vectores. Hemos estudiado lo que es un vector, hemos estudiado cómo lo podemos nombrar y ahora vamos a estudiar cómo se pueden sumar vectores, porque vamos a ver que hemos aprendido cómo se nombran los vectores, porque es una magnitud que la necesitamos para determinadas unidades, las unidades que son vectoriales que necesitan dirección. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos hacer operaciones con vectores. Para hacer operaciones con vectores tenemos que considerar dos tipos. Vamos a considerar suma de vectores consecutivos, que son aquellos que estudiamos que uno comienza donde termina el otro, esto es un vector, y el otro donde termina uno comienza el otro. Vamos a aprender cómo se suman. Y también vamos a estudiar cómo se suman vectores concurrentes que inician en el mismo punto. Es decir, un vector inicia en este punto y en el mismo punto inicia otro. ¿Ven la diferencia? Estas dos formas de vectores es lo que vamos a aprender a sumar en este. Entonces vamos con la primera. Suma de vectores consecutivos. Antes de empezar a ver cómo se suman esos vectores, quiero introducir un concepto que vamos a trabajar mucho en física, en cinemática, que es un vector, que es el vector desplazamiento. El desplazamiento es un vector que se inicia en el punto en el que comienza un recorrido y tiene su final, la flecha, en el punto en el que termina ese recorrido. Por ejemplo, yo estoy en la mesa, en la clase, situada de pie al lado de mi mesa y puedo ir hacia un alumno, luego hacia otro y al final me dirijo a la puerta. La puerta sería el punto final, el inicio sería en la mesa. Entonces, el desplazamiento sería un vector que guía. Supongo que esta es la clase, la mesa y la puerta. Si yo estoy en este punto inicial, aunque haya venido a ver a un alumno, luego a ver a otro, luego a ver a otro, y finalmente me dirijo a la puerta, ¿ven? Todo ese recorrido se puede reducir diciendo que me he desplazado en el desplazamiento final, desde este punto inicial hasta este punto final que pongo en verde. Ese vector que dibujo en verde, desde el inicio hasta el final, es lo que se llama el vector desplazamiento. Lo ponemos así, con una D y una flechita arriba. Ese vector desplazamiento, podríamos decir, es el vector que va desde el inicio, el punto de inicio del recorrido hasta el final. Dibujamos esa primera flecha. Entonces, vean, vamos a poner un ejemplo para ver cómo se sumarían vectores que llamamos consecutivos. Prefiero hacerlo a través de aquí. Vean este código. Comenzamos leyendo aquí. Daniel, aquí, camina 6 metros al este y seguidamente camina 15 metros al norte. Dibuje los vectores y calcule la magnitud y la dirección del vector desplazamiento. En los problemas de suma de vectores consecutivos vamos a encontrar mucho el concepto de desplazamiento. Vean, entonces yo he dibujado aquí, voy a dibujar encima en rojo para que se vea, un vector 6 metros al este. ¿Ven? Lo dibujo ahí en rojo. Y a continuación, y seguido de él, un vector 15 metros hacia el norte. Esos serían los dos vectores, uno a continuación del otro. Fíjense que en este tipo de problemas no voy a estar dibujando el plano cartesiano con su origen, sino que este tipo de problemas los vamos a resolver sin usar el eje cartesiano. Entonces dibujamos teniendo en cuenta las direcciones, este y norte. Vean que aquí en este punto rojo está el inicio y en este otro punto rojo está el final. Y ahora dibujo en verde el vector desplazamiento, ¿ven? Que va desde el inicio hasta el final. Ese es el vector en el que hay que calcular la magnitud, es decir, cuánto mide y cuál sería su dirección. Para eso, vean, vamos a usar
dos herramientas que ya conocemos. Este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Ven? Aquí los vectores forman 90 grados. Entonces me voy a traer este dibujo. Vean, de este triángulo rectángulo conozco que un cateto es 15. ¿Ven? El otro cateto es 6. Y la magnitud del vector de desplazamiento sería x, que sería la hipotenusa, ¿verdad? Vean, en este triángulo, para yo poder decir cuál es la dirección del vector de desplazamiento, necesito saber cuál es este ángulo. Entonces, ya tenemos que calcular el valor de x, que sería la magnitud del desplazamiento. Cuando queremos expresar la magnitud de un vector, lo vamos a poner entre barras. ¿Ven? Así. Esa sería la magnitud. O también podemos poner el vector sin la flecha. Eso significa magnitud del vector. Y eso sería x. Entonces, vamos a quitar la x porque eso es lo que queremos calcular. Esto sería la magnitud del desplazamiento. Bien, podemos usar el teorema de Pitágoras, puesto que conocemos un cateto y el otro. Entonces, podemos decir que la magnitud del desplazamiento sería la raíz cuadrada de 15 a la 2 más 6 a la 2. Porque usamos los dos catetos, 15 a la 2 y 6 a la 2. Y eso es igual a 51. Voy a repetirlo otra vez. No, eso es igual a 16. No se me va a quedar mucho. Eso es igual a 16. Ok, 16. Ya sabemos la magnitud del desplazamiento. Será 16 metros. Y ahora tenemos que calcular este ángulo. Para calcular el ángulo, vean lo que vamos a hacer. Podemos calcular cualquier razón trigonométrica en la que interviene el ángulo. Por ejemplo, podríamos decir el seno o el coseno o la tangente. Por ejemplo, como de una vez conocíamos 15 y 6, que son los catetos, vamos a usar la tangente. La tangente de este ángulo será igual al cateto opuesto, que es 15, dividido entre 6. Entonces, de aquí sabemos que la tangente de este ángulo es 15 sobre 6. Eso es igual a 2.5. Puedo escribirlo o puedo dejarlo. Una vez que ya conocemos el número que representa la tangente del ángulo, la calculadora nos puede decir cuánto vale el ángulo. Para calcular cuánto vale el ángulo, en la calculadora vamos a usar la tecla en Shift, donde dice Shift aquí arriba, y después vamos a usar la tecla que dice tangente. Pero al darle a la tecla Shift, lo que nos va a hacer es la inversa de la tangente, es decir, arriba de la tecla tan viene tan menos 1, en amarillo. Al darle a Shift, lo que estamos haciendo es que estamos usando este comando. Y esto, al darle aquí, introducir el valor de la tangente, que en este caso sería 2.5, cuando le damos a la tecla igual, nos va a dar el valor del ángulo. Si nosotros hacemos esto y ponemos 2.5, al darle a igual, lo que me va a dar es 68. Y esos son grados. Ese sería el valor del ángulo. De esa forma ya tengo la dirección del vector de desplazamiento. Así que puedo escribirlo. El vector de desplazamiento será igual. Y escribo la magnitud, 16 metros y 68. ¿No? 68 grados contados desde aquí, que serían 0 grados. Muy bien, si este vector quisiéramos expresarlo con direcciones geográficas, diríamos como el vector
me ha quedado así, este ángulo son 68 grados, podríamos decir 16 metros y podría decir este 68 norte. ¿Ok? Y así queda contestado este problema. Muy bien. De todas formas, esto de la calculadora, para calcular los ángulos, esta es la forma de calcular un ángulo cuando conocemos una razón trigonométrica, usando la inversa. La inversa es este valor que viene aquí. Cuando usamos esto, menos 1, que para usar esto tenemos que usar el comando Shift, y metemos el valor de la razón trigonométrica, en este caso tangente. Y al darle a la tecla igual, lo que nos va a dar es el ángulo, el valor de un ángulo. Bien, vamos a hacer un par de problemas más de este tipo de suma de vectores consecutivos. Este otro ejemplo 2, pero este lo vamos a hacer en otro vídeo para que no se alargue